Y estamos aquí ya conectados y tenemos a nuestro doctor Las Heras. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Qué ¿Cómo gusto, está? qué gusto. Igualmente para nosotros siempre tenerlo en el estudio. Y tocar un tema bien controversial porque según la Organización Mundial de la Salud, menciona que el COVID estaría llegando a un fin, que esta emergencia sanitaria ya no estaría presente. Dice, MinSal confirma que se han reportado más de 100 contagios COVID con nueva variante XBB en Chile. Entonces, ¿cuál es la realidad? Lo que dice la Organización Mundial de la Salud, estamos parando con esto, hay que alarmarse nuevamente por estos casos. Se habla de este minotauro desde China que también está asustando un poco. Hay nuevas variantes. Pónganos en contexto, andamos un poco perdidos con este tema. ¿Está asustado, doctor, usted? No, para nada, bueno. no. Yo creo que, en primer lugar, lo que la OMS define muchas veces es una cosa muy global, ¿no es cierto?, que abarca a todos los países del mundo, y lo que puede ocurrir, en este caso específicamente en Chile, es un poco diferente, que es lo que está pasando en China. En China no podemos decir que pasó la pandemia porque han tenido días de 30 millones de infectados. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando al decir ha pasado? Y en Chile, aceptemos la realidad como es. Hay días de 4, 5, 6 mil infectados detectados, lo cual no significa que no haya más que eso. Pues. No nos olvidemos que esta variable, ¿no es cierto?, de infección Omicron produce una sintomatología muy parecida al resfrío. Y hay mucha gente que se cree que tuvo un resfrío y en el fondo tuvo COVID, ¿no es cierto? Porque no nunca se enteró. Nunca se enteró, claro, porque no lo hicieron. Entonces, todos esos antecedentes es importante considerarlos. Ahora, yo creo que más allá de que si estamos con el famoso, digamos, XBB, que en Singapur, y el XBB 1.5 en Estados Unidos. El BF7, que es el chino, ¿no es cierto? O el famoso minotauro los nombres maravillosos, esto de películas ficción que le ponen, ¿no? Que, el perro del infierno, el minotauro. ¿Quién pone esos nombres, doctor? Es un nombre fantasía que se usa, digamos, en los medios de comunicación. Los medios le encantan porque esto le genera expectativa a la gente. Entonces, doctor, dice, no. Disculpe, qué grave error ese tipo de nombre. Porque mira, uno ve un titular y dice, llegó la variante perro del infierno, claro, y dice, ya me encierro, no salgo más. A ver, yo creo que ese es un tema, lo que tú acabas de decir es muy importante. Acá se generan expectativas que son falsas. Acá da lo mismo que sea el B, el X, el A o la Z. El virus, la variable del virus es la misma, es el Omicron, no ha cambiado. Es el Omicron con sus subvariables, ¿no es cierto?, que tienen como única característica distinta que se contagian más rápido que los otros. Pero desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista, digamos, de la gravedad de la infección, es lo mismo. Y eso es muy importante considerarlo. Y eso doctor, entiendo que mientras más infeccioso es, porque entiendo que esta variable contagia hasta 6 a 9 veces más que la tradicional, eso lo hace menos letal, porque de alguna manera, digamos, sobrevive el virus, pero no se transforma en una enfermedad relativamente letal. Bueno, es que eso es real porque en el fondo, ¿no es cierto?, si usted dice que la posibilidad de letalidad es de 0.5%, no es lo mismo que haya 10.000 infectados que haya 100.000 infectados. Siempre, si hay 100.000, va a haber más gente comprometida en forma seria. Pero no es la realidad de nuestro país. Y eso es importante considerarlo, ¿no es cierto? O sea, acá hay un tema de fondo que yo creo que hay una responsabilidad de salud pública que tiene que ver con la vacunación. Sí. Chile es un país que ha cumplido con una norma de vacunación, se han cumplido 4 y ahora se estableció una quinta vacuna que lamentablemente, yo no le quiero echar la culpa a nadie, a mí no me gusta hacer críticas además al ministerio porque es re fácil criticar al ministerio, pero creo que no se ha cumplido el objetivo del ministerio de la quinta vacuna. Y la pregunta es ¿por qué? Hemos hecho una mala comunicación, esto no ha llegado adecuadamente a la gente, o la gente por un lado se le dice, no se preocupe, que el Omicron no produce muerte, no produce nada serio, así que quédese tranquilo. Y por otro lado le estamos diciendo, vacúnese, porque si usted no se vacuna, corre un riesgo, ¿no es cierto? Entonces, hay una doble información comunicacional que es compleja. Y no nos olvidemos, en Chile la pandemia no ha terminado. Tenemos diariamente 4 o 5 mil infectados y tenemos a veces hasta 40 o 50 muertos. Sí. ¿Alguien se ha preguntado de qué se murió esa gente? ¿Alguien ha hablado con la familia de esa gente? Si a usted se les murió un familiar, ¿se les murió por COVID? Uno piensa que, dada la condición del Omicron, nadie se está muriendo de COVID. Y eso no es cierto. ¿No es cierto? Eso es importante considerarlo. Doctor, sobre el tema de la vacuna, se dice que no es obligatorio para todo el mundo, sino que es para personas de mayores de 60 años, inmunodeprimidos.
¿Usted considera que esa quinta vacuna debería ser obligatoria para todos? Bueno, sé que es obligatoria entre comillas, dicen que no, pero en realidad lo es de alguna manera. Es decir, idealmente, ¿no es cierto? Si nosotros estamos convencidos de que si no le ponemos la vacuna la gente se va a contagiar y consideramos que la infección por Omicron es compleja y puede ser seria, hay que poner la vacuna a todo el mundo. Obviamente que los que tienen riesgo, o sea, gente con infecciones crónicas, ¿no es cierto?, personal de salud, es mucho más importante. Pero ni siquiera en esos grupos se han cumplido los objetivos. No, sí, está súper bajo. Se ha alcanzado un 20% de los que debían vacunarse. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué la gente no se vacuna? Ese es el tema. Doctor, yo tuve la cuarta dosis en mayo. Ya. Y se supone que 6 meses. Son 6 meses, o sea, yo estoy... Bueno, es que ese es otro tema que va... A ver, Ahí, claro. acá se nos olvida una cosa. Estamos jugando con cifras, ¿no es cierto? Estamos dando nombres raros del minotauro, de la boca del dragón, del león y de lo que quieran ponerle, porque le ponen nombres rarísimos, el tifón, bueno, en fin. Olvidémonos de los nombres. Acá el Omicron es la variable de virus COVID que está presente acá y en el mundo todavía. Okay. No ha aparecido el pi, que es el próximo paso. El que va a venir ahora se va a llamar pi, de acuerdo al alfabeto griego. Es el correspondiente. No ha llegado todavía el pi. Pero resulta que en Chile se nos olvida una cosa. Ahora salimos de vacaciones en febrero. ¿Qué va a hacer la gente? La gente se amontona en las terminales de buses, claro, en la playa. O sea, el contagio va a ser masivo. A mí no me cabe ninguna duda que vamos a seguir contagiando o no. Y llegamos a marzo. Y en marzo, ¿no es cierto?, empezamos la pandemia en sus orígenes. No nos olvidemos que los primeros casos que tuvimos en el año 20, ¿no es cierto?, fue en el mes de marzo. Sí. Entonces, a partir de marzo vamos a empezar a tener de nuevo COVID en forma progresiva y vamos a tener influenza. Entonces, y además vamos a tener el virus social respiratorio. Entonces, esa tríada que se dio en Estados Unidos se va a dar en Chile. Y junto con eso, ¿no?, hay una cosa que es una cosa que nadie conoce mucho, que es una cosa que se llama flurona. ¿Qué es lo que es la flurona? Flurona. Flurona es la infección conjunta de COVID, ¿no es cierto?, con influenza. Eso se está dando más frecuentemente y es probable que se dé en Chile, porque vamos a coincidir con las fechas de influenza con COVID. Yo quisiera hacer eco un poco de la sensación que tenemos todos en lo cotidiano. Oye, va a volver. No, esto se viene fuerte porque llegó la variante de no sé dónde y ya no estamos utilizando mascarilla, lo que nos decía usted. Verano, nos estamos reuniendo más con personas que uno no tiene idea si se están cuidando o no se están cuidando. Y ante esa sensación, aquí yo creo que me va a llevar pero todas las condenas del infierno de todos ustedes, ¿será bueno volver a usar la mascarilla? Bueno, ese es un tema que está en discusión. La pregunta es, ¿por qué vamos a usar la mascarilla ahora y la dejamos de usar? Exacto. O sea, las razones que llevaron a dejar la mascarilla existen. O sea, no hay severidad o gravedad de la enfermedad para pensar que debiéramos volverla a usar. Ahora, a mí lo que me preocupa es que generar un hábito como el uso de mascarilla no es fácil. Y en Chile costó bastante tiempo. Si tenemos que volverlo a usar, eso va a significar un tiempo. Porque la gente hay que volver a convencerla de la importancia de la mascarilla. Pero vamos a llegar al mes de marzo, insisto, con influenza presente, con COVID presente, con virus incisional y otros virus presentes, ¿no es cierto?, que a lo mejor nos van a generar una situación de mucho más gravedad que la que tenemos hoy. Yo no quiero ser alarmista, ojo. Pero, Doc, eso no es un criterio, pero hay que tener en cuenta esas cosas. Hay que saberlo. Hay que saber lo que puede ocurrir. Sí, ser precavidos. Exacto. Pero ahora en vacaciones, las familias que salen con los niños, ¿qué hacer en vacaciones? Por ejemplo, la gente que se va en bus, que va a tomar avión, ¿es voluntario que si quieren usar mascarilla es mejor aún, es recomendable? Bueno, a ver, si yo fuera una persona muy precavida y le tengo temor a la infección, uso mascarilla. Okay. Si yo realmente no me preocupo porque por edad, por muchas razones, ya tuve el COVID hace poco, tengo 18 vacunas puestas, no uso mascarilla. Es un criterio personal, porque a nadie lo pueden obligar. En este momento no hay razones, claro, no hay razones epidemiológicas que obliguen a la gente a usar mascarilla ahora. Pero, de todas maneras, si a mí me preguntan, yo no la usé, yo viajé hace poquito en avión y en el avión ya no se usan, ojo. Ya, en el avión antes era obligatorio, ahora ya no se usan en los aviones. Y había gente en el aeropuerto, mucha gente que usaba mascarilla. Sí, yo no lo usé. Sí. Claro. Yo no lo usé. Pero eso ya es una decisión personal. Pero la recomendación, doctor, por ejemplo, supermercado, lo que decía la Yamila, buses interprovinciales, aviones, sí, cuando, qué sé yo, una farmacia. Sí. Porque es bien curioso, la obligatoriedad de la mascarilla solo en los centros de salud.
Bueno, como si solo hubiera gente posiblemente contagiada en un centro de salud. Bueno, puede haber en distintos lugares. Eso lo discutimos mucho cuando partió esta norma, porque dijimos, ¿qué pasa con los medios de transporte? ¿Qué pasa con el metro? ¿Qué pasa con los buses? ¿Por qué la gente...? Yo personalmente era de la idea de que se debía usar en esos lugares también la mascarilla. Pero se decidió que no era obligatorio, o sea, que era voluntario. Yo no sé qué impacto pudo haber tenido la cantidad de infectados, pero se nos olvida, a mí esta cosa, no hemos bajado prácticamente de 5.000 infectados diarios detectados. 5.109 el viernes. Bueno, exacto, detectados, lo cual significa que los infectados probablemente son el doble o mucho más, porque, a ver, hace una semana una hija mía me llamó, me dice, papá, me duele un poco la garganta, me dice, y estoy con la nariz. Bueno, hazte el PCR, COVID. Ella pensó que tenía un resfrío, COVID. Entonces, eso ocurre todo el tiempo y hay gente que ni siquiera se toma el trabajo de hacerse el PCR. Sí. Otros usan el de la farmacia. Bueno, y ahí no tiene registro. No tiene registro y a veces no es fácil hacerlo porque, ojo, el de la farmacia hay que ser muy, muy cuidadoso en detectar la positividad. A veces no se ve, es muy chiquita la positividad. Entonces, yo creo que hay montones de casos de COVID que no están detectados. Entonces, estos 5.000 es falso. Probablemente sean 10.000 o pueden ser 15.000. Y se está hablando de una positividad de casi un 20% en la región metropolitana en el país. ¿Pero lo estamos tomando a la ligera, doctor? ¿Más vale conocer la situación y moverse frente a eso? A mí me encantaría, creo que nos falta un poco comunicación. Yo tengo un gran aprecio y valoro mucho a la ministra de Salud que tenemos, la doctora, yo la conozco mucho. A mí me gustaría poder decir, doctora, hablen más, comuniquen más, pero hablen en términos que la gente conozca. A mí no me importa si es el JXBW, no sé cuánto, es el Omicron que nos está afectando. Con todo respeto, parece chiste, no sé si le pasa a usted, que la nueva variante que además comunicacionalmente es difícil para la gente seguirlo. Exacto, da lo mismo, porque en el fondo no hay diferencias, la diferencia está en la velocidad de contagio, y a la gente no le importa si se va a contagiar igual, pero háganle saber a la gente por qué tiene que vacunarse. Díganselo con palabras claras. Si usted no se vacuna, tiene estos riesgos. El país necesita. Yo creo que nos falta un poco eso, porque si se viene el año que viene, este año, digamos, si en marzo empezamos a tener más problemas, si sumamos la influenza que va a llegar, porque llega todos los años, y se produce esta flurona, que esta suma, porque el problema de la flurona es que la suma de influenza con COVID causa neumonía, y la neumonía mata. Esa es la gran diferencia. Doc, por eso es importante ser precavidos. Antes de eso le tenemos acá, que me encanta por lo mismo, porque me hablan criollo, uno puede entender, porque cuando los médicos hablan muchas veces decimos, ¿de qué dijo? No lo entendí. Bueno, con el doctor Herrera siempre es claro. Yo te voy a decir una cosa, yo he oído en este país hablar de los expertos en COVID. O sea, en COVID la gran mayoría de la gente toca de oído, como digo habitualmente. Claro. Acá no hay expertos, porque todos empezamos a aprender a partir de marzo del año 2020. Sí. Entonces, esto es de los expertos relativos. Entonces, lo que uno tiene que usar es sentido común, ¿no es cierto? Y es lo que a la gente hay que explicarle, porque la gente que no tiene una cultura sanitaria, uno le habla de números y de variables de virus. ¿Qué le importa? A la gente lo que le interesa es saber si se va a contagiar o no, si se va a morir o no se va a morir. Eso es lo que hay que explicarle en buenos términos. Y por eso mismo vamos a seguir hablando en criollo, porque todos entendamos ahí en casa qué pasa a nivel físico con el COVID, ¿no? Con todas estas variantes que, como estaba diciendo el doctor, tienen los mismos efectos a nivel corporal. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles perseveran en el tiempo? Tenemos una gráfica. Del aparato respiratorio. Del aparato respiratorio. Veámoslo ahí para que lo vayamos detallando junto al doctor Las Heras. Presente acá en el Matinal de Chile para conocer las consecuencias de lo que podríamos tener quienes han tenido COVID y quienes no. Ahí va a aparecer la gráfica en pantalla. Perdón, antes de eso. Es que los computadores están un poco lentium. Ahí sí. Dice, ahí tenemos parte del cuerpo que se ven afectada, el sistema respiratorio, nasofaringe, orofaringe, vía aérea inferior y parénquima pulmonar. Bueno, definamos esto en criollo. Doctor, traducción, por favor. A ver, es importante saber de que el COVID es una enfermedad que no afecta solamente el sistema respiratorio. Se han hecho estudios recientemente publicados, por ejemplo, en la revista Nature, donde hicieron un estudio de 44 autopsias de gente muerta por COVID. El COVID puede afectar cualquier célula del cuerpo que tenga lo que se conoce como receptores ACE2, que son precisamente... Alguien dice que el virus COVID tiene una espícula, que es como una llave que se engancha en estos receptores que son como la cerradura.
y se enganchan, y a partir de ahí se desarrollan y se multiplican. Cualquier célula del cuerpo humano tiene esos receptores. Por lo tanto, puede afectar el sistema pulmonar, cardíaco, cerebral, gastrointestinal. Renal, hepático. No hay prácticamente sistema que no lo pueda afectar. Entonces, eso es importante tener en cuenta. No solamente por lo que implica la enfermedad cuando ataca en forma aguda, que produce esta sintomatología típica, que son los síntomas clásicos, sino lo que se conoce como el post-COVID. O sea, que es el efecto posterior a la infección. Claro. ¿No es cierto? Que no se le ha dado la suficiente relevancia y que desde mi punto de vista tiene una gran importancia en salud pública, porque implica mucha gente que está débil, que ha tenido problemas, que no ha vuelto a trabajar adecuadamente. Y ese post-COVID hoy puede afectar muchos órganos. Esto que se conoce como niebla mental, o sea, la gente que tiene problemas, la fatiga, o sea, gente que está tan cansada que no puede ir a trabajar. Claro. O sea, hay un impacto en el aspecto laboral muy importante a través de esto que se conoce como post-COVID. Doctor, hay algo que me gustaría aclarar también que asustó mucho a la gente, que fue la información que llegó desde China, donde este Minotauro, esta variante, decían que había 5.000 muertes diarias. No. Pero también aclaraban de que la densidad poblacional obviamente es gigante, entonces en proporción no es tan grave, no ha llegado a Chile tampoco, y si llega a Chile tampoco sería tan mortal para nosotros por el nivel de vacunación que tenemos. No, lo que pasa es que en China, si ustedes en un día se infectan 30 millones de personas, a ver, pongámonos en dimensión. Sí. En Chile se infectan 5.000. Si allá se infectan 30 millones, es probable que tengan 5.000 muertos. Por eso o por otras causas, ¿no es cierto? Si eso no es el tema. O sea, la variable que afectó a China no es distinta en términos de pronóstico de gravedad que la que tenemos en Chile. No es distinta. Así que en eso a la gente no hay que inquietarla. Sí. No hay que generarle situaciones de temor. Hay que explicarle por qué se tiene que... Eso sí es importante, sobre todo los adultos mayores, los que tienen enfermedades cardiovasculares. ¿Saben por qué los que tienen enfermedades cardiovasculares? Porque tienen un mayor número de receptores ACE, que es donde se engancha el virus. Entonces, esos enfermos se les hace mucho más fácil infectarse que a la gente joven que no tiene este problema. Y al mismo tiempo, es por la misma razón por la que los niños no se infectan. Porque los niños tienen menos receptores ACE2 en desarrollo. Donde se pueden enganchar. Exactamente, entonces se infectan. En biología, en medicina, siempre hay una lógica. Y esta es la lógica que explica por qué esta enfermedad se produce de esta manera. Tenemos un tuit. Qué claro que tenemos tuit. Hashtag Buenos días TVN, Felipe. Sí, tenemos un tuit. Un tuit. ¿Un twist? Un twist. Bailemos twist. Ahí está. A ver. Ahí está, ¿ves? Buenos días, TV. Le cuento mi caso personal. Yo por descuido no usé mascarilla en el metro y bus y me contagié. Estoy segura que fue el día miércoles 4 de este mes y al día siguiente ya tenía síntomas. Gracias a las vacunas no me dio fuerte. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, eso es un buen ejemplo de que efectivamente... Paula Castillo. Bueno, ese es un buen ejemplo de que es probable que si Paula hubiera usado mascarilla todo el tiempo, a lo mejor no se hubiera infectado. Pero es un ejemplo que tampoco se puede generalizar. Porque hay gente, ¿no es cierto?, que se ha infectado incluso porque tampoco está con la mascarilla todo el tiempo, y esa infección no se ha detectado. O sea, no ha tenido prácticamente sintomatología. Hay muchos casos de COVID asintomáticos. Ojo, muchos, sí. Eso hay que tenerlos en cuenta. Muchos casos asintomáticos. Pero en el caso de ella es un buen ejemplo de lo que probablemente ocurrió porque ella dejó de usar mascarilla y por qué no se enfermó grave porque tenía las vacunas. Tenemos otro tuit. Entonces las mascarillas son recomendables a veces. Claro. Tenemos otro tuit. Vamos a verlo, por favor. Tenemos a toda la gente opinando aquí en el Buenos Días a Todo y lo pueden comentar con el hashtag Buenos Días TVN. Salí de vacaciones el 30 de diciembre con mi madre. Una se supone felices vacaciones en la Perla del Norte. A los días nos contagiamos de COVID. Moraleja, usar mascarilla. Todas mis vacaciones en cuarentena. Ahora una consulta. ¿Cuántos días somos contagiantes? Prácticamente son 5 días en que la gente se contagia. Sí, más o menos ese es el tiempo. Pero insisto, en la familia, cuando se contagia uno, lo más probable es que estén infectados otros más. En algunos va a haber más sintomatología que en otros, porque la respuesta inmunológica de las personas es diferente, aunque sean familiares. Entonces,
cuesta a veces saber si están todos infectados o si había unos que estaban infectados y otros que no alcanzaron a infectarse. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Doctor, consulta, anteriormente, cuando te contagiabas, te decían por 2-3 meses no hacer ejercicios. Claro. No, ¿eso hay que seguir manteniéndolo? No, lo que pasa es que las primeras variables de COVID que tuvimos hasta el Delta, que el Delta fue uno de los más complejos que causó mucha muerte, la infección era muy grave porque llegaba a los pulmones directamente. Partía en el sistema respiratorio, pero se iba rápidamente a los pulmones y la gente terminaba con neumonía, con hospitalización, con cuidados intensivos y se moría. Bueno, afortunadamente, digamos, a partir, digamos, del Delta y el Omicron especialmente, la infección parte en el sistema respiratorio superior y no pasa prácticamente a los pulmones. Entonces, la verdad que superada la etapa aguda, ¿no es cierto? Esta de rinorrea que se conoce, o sea, secreción nasal, cefalea, a veces dolor de garganta, etcétera, etcétera. Pasada esa etapa, ya no es un riesgo. Es por eso que la gente dice es como un resfrío común. Es lo que a uno le pasaría si se resfría con cualquier otro virus, lo mismo. Hay algunos que te pegan más fuerte, de hecho. Bueno, y algunas parainfluencias son mucho más severas que el COVID mismo. Y yo había leído también, doctor, que en alguna de las variantes, yo me perdí, reconozco, ya no estaba dentro de los síntomas fiebre alta. Es decir, si no tenía fiebre, pero si tenía, qué sé yo, rinitis, un poco, dolor de garganta, podía ser Omicron, porque uno automáticamente decía, no, si no tiene fiebre, no es COVID. Ahora pareciera que no. Absolutamente. Bueno, en general, el COVID en los últimos tiempos, la fiebre nunca ha sido muy elevada. Llegaba a lo más a los 38 grados. No era una fiebre de 40 grados, no era. Pero ya prácticamente la mayoría de los casos no tiene fiebre. O sea, prácticamente pasa asintomático. Qué buen dato. Y eso es un tema que antes se diferenciaba. Uno decía, mire, si no tiene fiebre es resfrío. Si tiene fiebre es COVID. Ahora no se puede decir eso. Era determinante. Ahora no se puede decir. Pero sí o sí es nasal. Eso sí, la rinorrea que se conoce, o sea, secreción nasal, y el estornudo es muy clásico del COVID, pero también se ve en el resfrío. Y en la alergia. Bueno, por eso mismo, exactamente, es la alergia. Entonces creo que es muy difícil diferenciar clínicamente lo que es un resfrío de lo que es COVID en este momento. Doctor, tenemos más preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales, #Buenos Días TVN. La vemos a continuación, justamente para ir explicándolo acá con el doctor Las Heras. Paula Castillo nos dice, hola, mis síntomas fueron mucho dolor de cabeza, malestar general, hasta el pelo me dolía y vómitos. Esto fue el primer día, solo dormía, perdí la noción del tiempo, no podía levantarme. Ahora en mi cuarentena solo tengo tos y estoy muy ronca. Lo que nos dice Paula se repite. Bueno, ahí está. Eso es ella obviamente que ha sufrido una serie de sintomatologías más complejas, porque efectivamente ha tenido vómitos y se sabe que el COVID puede atacar el sistema gastrointestinal y producir vómitos, producir incluso diarrea, ¿no es cierto? Inapetencia, etcétera, etcétera. Ella la ha tenido toda, digamos, ha tenido. Pero no nos olvidemos que los síntomas pueden ser hasta 200. Hay 200 síntomas que se han detectado a través. Cosas menores, le duele el pelo, como dice, bueno, eso se anota, si le duele el pelo. No todo el mundo le duele el pelo, pero en el caso de ella ocurrió. Entonces, es que uno no dice eso porque te duele todo. Exactamente. Te puedes levantar. Claro. Entonces, y como yo les dije que todas las células del cuerpo humano pueden ser afectadas por este virus, a diferencia de otros virus que son muy específicos para el aparato respiratorio. Entonces hay que tener en cuenta que puede sentir dolor de pierna, por ejemplo. Hay gente que tiene tremendo dolor de pierna, ¿cierto? No nos olvidemos que también el COVID ataca los vasos sanguíneos y al afectar los vasos puede producir trombosis. Es decir, hay una serie de elementos, ¿no es cierto?, que vinculan esta enfermedad con una patología que después se extiende en el tiempo y ahí es donde entramos de nuevo a la variable del post-COVID que yo mencionaba hace un rato. Doc, ahora una pregunta muy de barrio lo mío, pero dice todo el mundo como que le pasa algo y le echa la culpa a las vacunas. Por ejemplo, se me alteró el periodo, eso fue la vacuna. Me salió unas manchas en la piel, debe ser la vacuna. ¿Es real? No, bueno, hay casos de personas que han tenido dificultad por la vacuna. Lo más frecuente es dolor en el brazo, ¿no es cierto? Decaimiento algunos incluso han tenido hasta fiebre por la vacuna. Pero, ¿qué pasa? Si a usted a las personas les explica la importancia de por qué ponerse la vacuna, esos molestias menores no tienen relevancia. Si usted no le dice nada, nadie quiere ir a que le pongan algo en el brazo que le va a doler un pinchazo y que después va a tener molestia, dolor y fiebre. Por eso insisto en la comunicación. En este mundo que vivimos, comunicación es clave. A la gente hay que explicarle el por qué. No decirle que no sé cuánto, no, decirle, señor,
póngase la vacuna, porque si usted se pone la vacuna evita todo esto. Si no se la pone, el riesgo es todo esto. Eso hay que decirlo con claridad. Por eso insisto yo que el Ministerio debiera poner mucho más énfasis en lo que es comunicación, en palabras claras, transparentes, para que la gente entienda de qué se trata. Estamos en este consultorio con el doctor Las Heras en el Matinal de Chile. El COVID, que a rato uno ya le perdió la importancia como lo fue hace unos meses, pero hay que estar siempre alerta y recordando también en una responsabilidad que yo creo que es individual. Si te vas a ir de vacaciones, pucha, por último, protégete con la mascarilla una semana antes para no embarrarte las vacaciones tan anheladas por lo demás. Y ante eso también estamos entregando esta información de utilidad con respecto al COVID de las partes del cuerpo que se ven afectadas. Ahí lo tenemos en pantalla, el sistema cardiovascular, dice la vasculatura, miocardio, pericardio. Bajémoslo, doctor, al español. ¿Qué significa esto que estaría afectando a nuestro sistema cardiovascular? En el fondo está mostrando las distintas partes morfológicas del corazón. ¿Ya? O sea, el pericardio es la parte externa, el miocardio es el músculo propiamente tal, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, la parte cardiovascular se afecta sobre todo en hombres, ¿no es cierto? Y se afectó mucho con las primeras variables, digamos, de COVID. No tanta con las nuevas, que son más del aparato respiratorio superior. Pero puede afectar la parte vascular y al afectar la parte vascular puede llegar hasta a provocar un infarto. Eso es una cosa muy importante considerar. Entonces, dentro de las patologías cardiovasculares está esa variable y esa posibilidad. Ahora, insisto, cuando uno habla del corazón, ¿no es cierto?, está llegando un poco al extremo. O sea, no es que produzca una miocarditis, una no, produce alteraciones a veces de los vasos, y esa alteración de los vasos en el corazón implica trombosis y puede implicar un infarto. Es muy importante. Pero las personas que tenemos, yo tengo en una pierna varices. Bueno, yo en algún minuto también escuché que era... Sin duda, porque las varices, ¿no es cierto?, tienen el problema de que provocan retención de sangre, y esto que se llama tromboflebitis, ¿no es cierto?, claro, inflamación y trombosis y coágulos que pueden desprenderse, ¿no es cierto?, de las varices, llegar hasta los pulmones y provocar embolías pulmonares y otros problemas. Esa es la gravedad de las varices. Ahora, obviamente, ¿no es cierto?, que una persona que tiene varices y que además tiene COVID, es probable que se incremente un poco el dolor, ¿no es cierto?, porque puede afectar un poco más los vasos. No nos olvidemos que afecta el COVID afecta a los endotelios de los vasos, que es precisamente la zona dañada en los pacientes con varices. Sí, ¿y qué hacemos, doctor, frente a esto? Porque en términos de consecuencias, me siento más cansado, por ejemplo. Lo que decías tú, no, el periodo se me atrasa, muy común, se me adelanta. Lo dicen siempre como un efecto secundario de la vacuna, ¿no? ¿Qué hago? No, olvidémonos de los efectos secundarios de la vacuna. Por favor, aclara eso, por favor. O sea, la vacuna siempre va a ser mejor y más importante que cualquier efecto secundario que tenga. Puede haber casos ocasionales, pero estamos hablando de millones de personas que se vacunan. Y aquellas que se pueden ver afectadas por una vacuna son muy pocas. Pero el beneficio es mayor que el riesgo. Entonces, por favor, insistamos en que hay que ponerse la quinta vacuna. Es importante que la gente se la ponga. Estamos llegando a un periodo donde Chile vuelve de nuevo al otoño y al invierno. Y vamos a tener el agravante de la influenza junta. Claro. Entonces, por favor, vacúnense. Vacúnense contra el COVID, vacúnense contra la influenza. Doctor, una consulta para las personas, para los antivacunas. Conozco una persona cercana en Argentina que es antivacuna. ¿Qué pasa con estas variantes? ¿Corren aún más riesgo de que pueda llegar a ser mortal si se contagian? ¿O es igual que desde el primer día que el COVID llegó al mundo? No. Sin duda, como yo expliqué, esta variable es menos grave que las primeras que aparecieron, o sea, que la alfa, beta, delta, en fin. Y ciertamente que en las personas sanas es muy difícil que haya una complicación que lo pueda llevar a la muerte, esa es la verdad. Pero, digamos, una persona mayor, una persona que tiene un problema cardiovascular, que tiene diabetes o que tiene otras enfermedades crónicas, siempre es un riesgo. ¿Por qué es un riesgo? Porque, como dije anteriormente, esas personas tienen un mayor número de células ACE2, que son donde el virus se engancha y provoca la enfermedad. Entonces, como tienen mayor susceptibilidad a la infección por COVID, pueden hacer una infección más grave cuando tienen una enfermedad de base. Entonces, las personas sanas probablemente no les va a pasar nada. Y si no se vacunan, es probable que tampoco. Pero de todas maneras, no nos olvidemos que si ellos se contagian, pueden contagiar a otros. Y si viven con adultos mayores, pueden contagiar al abuelito o al tío, ¿no es cierto? Claro. Y causarles
indirectamente, sin culpa, pero indirectamente la muerte a veces a un familiar cercano. No, y además ellos pueden tener una enfermedad de base o algo que no saben que lo no tienen, lo saben, claro. y corren riesgo cierto, vital igual. Es cierto. Y como siempre acá dándoles los mejores datos útiles para que podamos tener un verano tranquilo y ojalá un 2023 lo más sano posible para todos, gracias al doctor Las Heras con este diálogo criollo, como le decimos. Y tenemos otro tuit. Ahí está. Dice, hola, ¿cuánto tiempo después de haber tenido COVID uno se puede vacunar? Mi mamá tuvo a fines de noviembre y le falta la bivalente. Gracias. Inmediatamente. Que no demore, que salió del COVID, que se vacuna inmediatamente. Uno tiene la sensación de que no hay que esperar. No había que esperar, en algún minuto se había dicho eso, ahora no hay que esperar nada, que se vacune inmediatamente. No hay ningún riesgo, ninguna dificultad. Oye, doctor, hay también algo que está como en el ambiente. No, yo conozco a alguien que le dio COVID ahora, que es como los nuevos COVID, y le ha durado la tos por semana. Lleva un mes con esa tos de perro seca, que viene insoportable porque te genera dolores de cabeza. ¿Eso es tan así o se lo acreditamos a otra enfermedad? ¿Eso te limita, por ejemplo, en ir a vacunarte de inmediato si es que no lo habías hecho? No, eso se llama post-COVID. ¿Ya? Eso es lo que hemos hablado. El post-COVID es un tema muy importante que no lo hemos, digamos, analizado a fondo. Porque el porcentaje de gente que hace cuadros de post-COVID va entre 20 y un 40%. Y eso es alto. Y eso puede ir fatiga crónica, niebla mental, o sea, gente con compromiso del sistema nervioso, compromiso respiratorio más crónico, tos, como se dice acá, pueden hacer cuadros bronquiales mucho más frecuentes, ¿no es cierto? Y otros cuadros más, una suma bastante larga de sintomatología que puede ser efecto de la infección en el tiempo. ¿Y eso te limita en vacunarte? Yo debería estar... No tiene nada que ver. No, con el post-COVID no tiene nada que ver con la vacuna. Va totalmente por caminos diferentes. Pero el post-COVID puede ocurrir en personas que han tenido muy poca sintomatología COVID. Eso es otro tema. Yo me puedo haber infectado por COVID, casi no me di cuenta, pero puedo hacer un post-COVID después, ¿no es cierto? Porque el virus sigue funcionando. Claro. El virus no para. Y el virus se encuentra en el lugar donde puede desarrollarse con más efecto y aparece un mes después con un cuadro respiratorio, o aparece un mes después, ¿no es cierto?, con que me duelen las piernas o que estoy tan cansado. Eso es muy importante. Doctor, muy cortito, perdón, una pregunta para que no me... en algún minuto se dijo que sí, después se dijo que no, y en el aire, una persona me recuerda. La persona que tuvo COVID, ¿le puede dar COVID una y otra vez? Y 3 veces, sí. ¿Hasta 3? Sí, o sea, no. pues, ya. Es decir, ¿por qué? Porque hemos visto... Independiente del cambio de las variantes, ¿no? Absolutamente, porque además las variantes cambian y tienen algunas características distintas. Ahora, ojo, la vacuna que se está usando ahora, la bivalente, protege contra el Omicron. Eso es muy importante considerar. Protege contra el famoso, ¿no es cierto? El BF7, que es el chino que no ha llegado, protege. Y el otro es el XBB de Singapur, protege. Y el XBB 1.5 de Estados Unidos. Esa vacuna es una vacuna de Pfizer que protege contra eso también. Bueno. Así que es bueno, protege contra el Omicron. Así que es una tranquilidad. Que se pone la vacuna, se supone que tiene menos riesgo de contagiarse. Claro. Pero mencionó la Pfizer usted. Pfizer. Solo tiene que ser esa. No, esa es la que empezó a usarse. Ahora ya no sé qué estarán usando. Es que a mí me tocó una de las tantas, me tocó otra. Bueno, vamos a ir al... Sí, me parece que me estafaron. Al calendario de vacunación de esta semana. Queremos ver desde hoy mismo, de hecho, pueden arrancar ya. Ahí tenemos, Gino. Sí, fechas de vacunación contra el COVID-19 entre la semana del 9, hoy, al 15 de enero de este año, le corresponde recibir la dosis de refuerzo, 4ª dosis, la bivalente COVID-19, ahí tiene con algunas precisiones, y si recibió su última dosis antes de el 18 de septiembre, el 21 de agosto, el 18 de septiembre y el 24 de julio, según los casos que estábamos revisando con anterioridad. Esto es súper fácil en el calendario de vacunación, a través de las mismas redes sociales del Ministerio de Salud. Uno puede averiguar dónde lo están haciendo, porque evidentemente ahora son mucho menos lugares donde se está haciendo la disposición de la vacuna. Uno averigua y va al lugar más cercano. ¿Se puede hacer una pregunta más o no? Pero por supuesto. Doctor, gracias. Doctor, el tema de lo que significa la vacuna de emergencia. ¿En qué minuto usted cree, qué sé yo, el 2024 era ser, que ya va a ser una dosis anual, por ejemplo? O transformarse el COVID en lo que es la influenza. Sí. Que todos los años hay un plan de vacunación porque la variante va cambiando, esa es la lógica. Pero hacerlo durante un año.
Sí, a ver, la lógica es esa y todos estamos muy esperanzados que en algún momento eso ocurra. Pero no nos olvidemos que la infección por COVID no es igual que la infección por influenza. Ah, claro. Es un virus diferente. El COVID tiene características muy diferentes a otros virus. Por eso que hay este famoso post-COVID que es tan complejo. Ahora, yo creo que es importante. A mí voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánta gente lee ese calendario que acaban de mostrar ustedes en la pantalla? ¿Cuánta gente realmente sabe que entre la fecha... Entonces, es que no se puede dar esa información para la gente para el público en general. No todo el mundo tiene la misma cultura, la misma educación, la misma capacidad. El tiempo. O sea, tenemos que dar, digamos, cifras claras, simples, ¿no es cierto? Y dar ejemplos claros. Mire, usted tiene que vacunarse contra el COVID ahora. Le toca en esta fecha. En X lugar. Listo, y se acabó. Sí. Yo en este momento, si quisiera irme a vacunar, no sé a dónde, porque yo me he vacunado en 3 lugares distintos o 4. Sí. No sé si están abiertos todavía, si ya cerraron. Además, los locales de vacunación se fueron cambiando. Mientras más grandes lo achicaron por la cantidad de Entonces, gente. yo creo que falta información adecuada en eso y información simple. Es decir, vacúnense, porque es importante hacerlo ahora. Punto. Eso, doctor, y además invitar a la gente que por favor se vacune, porque acaba de decir que es un 20% de la cantidad de gente que debería vacunarse. Hay unas personas que han ido en esta semana que conozco y está vacío, así que bueno, es el momento para ir ahora. Pero seguro. Doctor Aceras, como siempre, mil gracias. Gracias por hablarnos tan claro y con nuestro idioma para entender y ser precavidos en este verano. Así que ya saben, las mascarillas para las personas que quieren ser más precavidas aún. Y seguir cuidándonos porque en marzo se viene, ¿no? La influenza. Y vacunarse. Y vacunarse. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Okay.